ofrecerá políticas de postergación, indigeneidad, colonialismo y capitalismo en Guatemala, siglos XIX y XX. También las gracias a Claudio Barrientos y Consuelo Figueroa, profesores de la Escuela de Historia, quienes dialogarán con Julie, y a Carolina Jeda y Carlos Carvajal por el apoyo técnico. Este ciclo de charlas tiene como propósito pensar América Latina desde una perspectiva histórica y política, y ocasiones como esta, discutiendo un estudio profundo sobre la historia de Guatemala, sin duda permite y abre la posibilidad para ese diálogo. Y en esa línea, el libro de Julie plantea un punto crucial sobre el tiempo, el espacio y la historia para pensar o repensar América Latina, y nos dice, no nos movemos por medio del tiempo vacío y homogéneo, más bien vivimos en profundos enredos donde el pasado se hace presente continuamente. El tiempo no pasa tanto como la acumulación de los violentos escombros de la conquista, el colonialismo y el capitalismo. Solemos trabajar el tiempo con o bajo marcos de análisis temporalmente determinados. Sin embargo, muchas de las expresiones de las crisis, violencias y revueltas sociales que vivimos hoy mismo en diferentes partes de América Latina se entienden más dentro de esta amalgama de enredos temporales, de pasados presentes que vuelven no como actos de reminiscencia, sino que se inscriben en el presente como rupturas irresueltas, imponiendo su propia impronta. Son nudos de tiempo, como plantea la autora, que requieren de otras perspectivas de análisis, y con seguridad es por donde indagaremos esta mañana. Julie Gibbons es historiadora, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, autora de este libro, Our Time is Now, Race and Modernity and Postcolonial Guatemala, editado por Cambridge University Press en el 2020, y editora Out of the Shadow, Revisiting the Revolution from Post-Peace Guatemala, libro que salió editado por la Universidad de Texas, University of Texas Press, en el 2020 igualmente. La dinámica va a ser, la idea es tener un diálogo que nos enriquezca a todos, así que Julie tendrá alrededor de 30-40 minutos para presentar lo que tiene para esta mañana, y luego Claudio y Consuelo podrán formular las preguntas, y luego de esa primera rueda abriremos pues las preguntas al público. Sin más, le doy la bienvenida a Julie. Gracias, Ponciano, y gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes hoy día algunas de las ideas que discuten en mi libro reciente. Voy a compartir ahorita mi screen para que se puede. Aquí ya estamos. En esta oportunidad quiero hablar de un concepto central de mi libro, The Politics of Postponement, o en español, la política de postergación. La política de postergación refiere a la forma en que oficiales del Estado, intelectuales y otras personas en posiciones de poder retrasaran la adquisición de ciudadanía a personas que se pensaba no eran lo suficientemente civilizados. En otras palabras, poblaciones indígenas y afrodescendientes. Eso fue parte fundamental del funcionamiento del liberalismo
en el siglo XIX, en países como los de América Latina, que estaba tratando de formar estados-naciones modernos, mientras que tenía una población diversa. Los líderes liberales tuvieron que confrontar la gran promesa de inclusión en la nación basado en derechos para todos con la realidad de poblaciones diversas y alejados del colonialismo. Es decir, nociones de modernidad y de tiempo histórico fueron fundamentales para la resolución de contradicciones entre la promesa de inclusión e igualdad y la práctica del trabajo forzoso, del despojo de tierras indígenas y despojo de tierras indígenas, por ejemplo. Para entender the politics of postponement, voy a abordar algunos ejemplos históricos de mi libro Ideal de Verapaz, la región que estoy estudiando. Y eso es aquí el departamento de Alto Verapaz. Y Alto Verapaz es el departamento ubicado en el noreste de Guatemala, el cual fue y es en su mayoría indígena de Quechí Mayas. Además, fue una región importante en Guatemala para propósitos de la misión nacional de modernizar y de blanquear el país, dada la inmigración alemana al Alto Verapaz. Tras su llegada, los alemanes fundaron no solamente fincas de café, sino que también formaron familias interraciales. Debido a la inmigración de alemanes y el establecimiento de fincas de café, la región de Alto Verapaz se volvió un centro de deseo y de las esperanzas para un futuro moderno. La población quechí de esta región, por su parte, eran participantes fundamentales. También tenía su propia visión para la modernización y desarrollo del país, en la cual ellos eran participantes fundamentales en la producción del café, como dueños de fincas de café y como trabajadores. Pero esta visión quechí de modernización a través de la iniciativa de los quechís fue bloqueado por cafetaleros, inmigrantes alemanes, oficiales del Estado y otros por los que pensaban que los quechís no expresaban sentimientos progresistas o capitalistas. Entonces, oficiales del Estado y cafetaleros pensaban que los quechís deberían ser trabajadores. Incluso si fuese necesario que el Estado tenga que usar la fuerza para obligarles a trabajar. Y aquí retomo la idea de The Politics of Postponement, el retrasar la posibilidad de ciudadanía para los mayas, mientras que aprendían a trabajar y ganaban sentimientos y necesidades capitalistas. Por supuesto, los quechís veían a esta fuerza como un tipo de esclavitud en un país supuestamente moderno. Por casi todo el siglo XIX, incluso al inicio del XX, este debate en torno a la esclavitud y la libertad o la civilización, o sea, la modernidad y el tiempo histórico, fue bastante fuerte a nivel nacional y regional. Y a veces, en ciertos momentos históricos, este debate entró en erupción, como un volcán, ¿verdad? Y entonces voy a hablar de un ejemplo de eso, lo cual fue en los primeros meses de 1920. Por ejemplo, se organizó una coalición diversa que incluía estudiantes universitarios, caficultores, oficiales del ejército, obreros urbanos e incluso miembros de la Iglesia Católica. Y la idea era derrocar la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Este movimiento diverso se multiplicó en el ámbito nacional a través de un red de clubes del Partido Unionista. Y en el principio de 1920, el movimiento electrizó al país con un llamado a la democracia.
Sus afiliados, sin embargo, sufrieron violentos ataques por parte de la Policía Nacional en las calles de la ciudad de Guatemala. Y esta fotografía aquí es de una manifestación unionista en frente de la Asamblea Nacional en abril de 1920. En esos días, bueno, y tan solo 5 días antes de que la Asamblea Nacional, elegido por el propio Estrada Cabrera, lo declarara incapaz y destruyera al dictador, un grupo de más de 100 maya quechís del Club Unionista, La Libertad del Indio, acaparó la atención nacional. El líder de este club fue José Anal Jico, un quechí maya de Alta Verapaz. Y el movimiento La Libertad del Indio surgió en el departamento de Alta Verapaz y fue impulsado por demandas que exigían con mucho el derrocamiento de un presidente anciano y corrupto. Estos quechís buscaban nada menos que una revolución política en nombre de los derechos y libertades mayas. Ante la Asamblea Nacional, compuesto en su totalidad por lalinos, los delegados quechís anunciaron que estamos ya tocando las puertas de nuestra emancipación política. Reivindicaba sus derechos mayas como ciudadanos y el fin del trabajo forzoso. Y el trabajo forzoso todavía estaba en práctica en Alta Verapaz, por supuesto, en estos días. Notando la próxima celebración del centenario de la independencia de Centroamérica, el Club Unionista Quechí sostenía: creemos que si en Guatemala quiere presentarse ante las naciones civilizadas del mundo, celebrando dignamente el centenario de su independencia, debe antes de todo dar al indio su libertad completa. Estos quechís radicales terminaban su carta a la Asamblea con la solicitud de que los señores diputados den benévolo acogido a nuestra humilde petición y tomad en cuenta, en cuanto a vuestras decisiones, que todo un pueblo tiene fija la mirada sobre vosotros, como los únicos llamados a resolver su situación, la libertad o esclavitud, y recordarles que la historia recogerá en sus páginas vuestros nombres, escribiendo con letras de oro. Con esta evocación a la oposición de esclavitud y libertad, los quechís presionaban a la Asamblea Nacional y al naciente movimiento unionista por definiciones más amplias de nación y ciudadanía, y exigían su inclusión en el presente como actores históricos, es decir, pensar que la historia iba a escribir vuestros nombres en letras de oro. La cuestión del tiempo histórico y su agencia como actores en la misma fue muy importante en su discurso. Los unionistas quechís se desviaron un discurso de más de un siglo que describían a los mayas como sujetos anacrónicos, remanentes de tiempos pasados, más que agentes de un futuro progresista. Para entender por qué la cuestión de tiempo era tan importante, en mi libro yo planteo que, contrario a los esfuerzos del Estado y otros de presentar siempre a los mayas como sujetos anacrónicos, desfasados del progreso, los quechís de Alta Verapaz creaban modernidades políticas distintas y reivindicaba su intervención como actores históricos en el presente. Los funcionarios del Estado y los productores de café entendían con frecuencia la resistencia de los quechís al capitalismo, incluso su resistencia al trabajo forzado, como evidencia de un retraso cultural inherente. A fin de justificar la movilización de la mano de obra indígena y el despojo de sus tierras durante la expansión de la producción de café.
En otras ocasiones se denigraba las costumbres de los mayas, incluso sus tradiciones religiosas y espirituales, como lejados problemáticos del colonialismo u tradiciones bárbaras y supersticiosas que deberían ser reemplazadas por la ciencia y la razón. Estos discursos lo representaban como anomalías temporales que necesitaban tipos especiales de intervención porque amenazaba la marcha progresiva de la nación. En respuesta a la petición del Club Unionista La Libertad del Indio, entonces presentada ante la Asamblea Nacional en abril de 1920, los intelectuales y cafetaleros guatemaltecos se opusieron con argumentos muy bien conocidos. Una editorialista del periódico más importante del país, el Diario de Centroamérica, respondió directamente a la petición del club. Sostenía que los mayas eran aranguenes y supersticiosos. Se oponía a toda forma de progreso y por lo tanto no estaban preparados para la ciudadanía. Necesitaba en cambio de la tutela del Estado para que en un futuro lo más cercano posible el indio ya constituye un verdadero ciudadano capaz de ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes por sí mismo, sin especial imposición o reglamentación alguno. Esta dinámica de contemporaneidad y anacronismo también constituyó una estrategia de conflicto temporal. Funcionarios del Estado, cafetaleros y otros intentaron muchas veces manejar la diferencia cultural, o como ellos lo entendían, de razas, con la presunción de un movimiento histórico que se aplicaba a todas las personas y culturas y clasificaba ciertas formas de diferencia como primitivas o anacrónicas. La acusación de anacronismo, la afirmación de que algo o alguien está desfasado respecto del presente y pertenece en realidad a un pasado, equivalía a, como comenta Deepesh Chakrabarty en Provincializing Europe, la manera en la que alguien le dice todavía no a alguien más, a posponer la adquisición de soberanía y autogobierno para aquellos que todavía no habían avanzado lo suficiente en el curso hacia la modernidad. Este argumento desfasado repetía un refrán que había sido por mucho tiempo la piedra angular de lo que llamo la política de postergación, the politics of postponement. Siguen esta estrategia política, la participación plena de los mayas como ciudadanos de la nación se posponía hasta un momento no revelado en el futuro. Es decir, saber cuándo. Es como poner a alguien en la sala de espera y de historia y que solo termina esperando cuando se hubiera modernizado y despojado finalmente de sus costumbres supuestamente incivilizados. Por consiguiente, el Estado y los cafetaleros pudieran limitar la participación democrática en el presente y utilizaran prácticas consideradas remanentes anticuadas del colonialismo y feudalismo, como el trabajo forzado. Es como en todo el mundo al final del siglo XIX pensaba que el tiempo de trabajo forzado, o sea, la esclavitud, ya había terminado. Pero para ellas la idea era que los mayas no eran civilizados y esto justificaba el uso de prácticas coloniales. Sin embargo, los quechís del Club Unionista invirtieron directamente the politics of postponement y convirtieron su emancipación en un eje de la liberación final del colonialismo en Guatemala y su entrada al mundo moderno. Los unionistas quechís también reivindicaron la capacidad de actuar en tiempos históricos,
superar las circunstancias y crear historia. Al igual que tantos otros movimientos democráticos y revolucionarios del principio del siglo XX, los unionistas quechís se concebían como actores históricos que podrían fin al purgatorio de la sala de espera de la historia. En la década de los 20 también los quechís de las zonas rurales de Alta Verapaz también adoptaron la promesa de un mundo distinto, de maneras que excedían con frecuencia las demandas de los unionistas quechís. Invadieron las fincas de café, arrancaron los cafetos y los reemplazaron por cultivos de subsistencia. Rompieron los contratos de trabajo y declararon libres. De esta manera mezclaron las ideas liberales de virtud, autonomía y autodeterminación con las normas quechís de solidaridad, reciprocidad y producción de subsistencia del maíz. Ideas que fueron derivadas de principios completamente distintas. A través de diversas acciones, los quechís vivieron en una época revolucionaria, algo similar al jet set o tiempo ahora de Walter Benjamin. Es decir, una época que se aparta de la historia lineal teológica del siglo XIX. Optaron por abrazar una época revolucionaria y discontinua de las prácticas estatales del trabajo forzoso y del despojo de tierras. De gran importancia es que se rehusaran a estar relegados a una pasividad histórica. Sin embargo, sus esfuerzos para crear otras modalidades políticas deberían hacer frente muchas veces a la violencia. Cuando los campesinos quechís tomaron el asunto en sus manos, el Estado y los capitaleros aplastaron las huelgas de trabajadores y las invasiones de tierras con fuerza brutal militar, en formas que se recuerdan mucho o adelantan la guerra civil de Guatemala. Ese ejemplo de los quechís liberales en los años 20 revela para nosotros el poder de los conceptos de modernidad y el tiempo en la formación política de países postcoloniales como Guatemala. Y entonces, cuando estuve pensando en otros ejemplos históricos, tuve que pensar en la significación o qué significan los conceptos de modernidad y el tiempo adentro de la práctica política. Entonces voy a hablar un poco de estos conceptos y cómo lo pensaba. A partir del siglo XIX, a pesar de la evidencia contraria, muchos líderes políticos, intelectuales y otras personas entendieron la modernidad como consecuencia de un proceso en gran medida originado en Europa y luego propagado a todo el mundo. Esta versión de modernidad es lo que Deepak Chakrabarty han expresado como la primera estructura de tiempo en Europa y luego en otras partes. Es decir, que todo iba a empezar en Europa y luego otras regiones del mundo iba a repetirla. Las élites de América Latina expresaban ansiedad y escribían narrativas trágicas acerca de los fracasos en alcanzar la modernidad. Algunas personas tenían tan poca certeza de los derechos liberales y la democracia que no creían posible el gobierno autónomo. Muchas naciones latinoamericanas sostenían que, ante todo, que sus poblaciones indígenas, remanentes de un pasado colonial y arcaico, era un lastre para la modernización. Y fue más fuerte en países como Guatemala, donde había una población significante o mayoría indígena.
En Guatemala, esta percepción de conservadores y liberales los llevó a denunciar los efectos de la participación política de los mayas y a limitar su participación política. Diversos actores, incluso funcionarios, intelectuales y trabajadores marginados, narraban muchas veces las dimensiones políticas y económicas de la modernidad por medio de una combinación de metanarrativas civilizadoras y liberal demócratas. Estas últimas presentaban el triunfo del capitalismo y la democracia sobre el feudalismo y la esclavitud. A finales del siglo XIX, las élites del Partido Liberal de Guatemala utilizaron la metanarrativa liberal demócrata y su promesa de ciudadanía y emancipación para atacar al régimen conservador anterior, por mantener el orden colonial de jerarquías de casta, el sistema de dos repúblicas. Los quechíes, por su parte, recurrieron a esta metanarrativa para denunciar el trabajo forzoso como antimoderno. Los intelectuales liberales también definían con frecuencia la modernidad a través de una metanarrativa civilizadora que ponía énfasis en la secularidad, la razón científica y lo más importante en la convicción de progreso. Esta narrativa civilizadora convirtió a la civilización occidental en la forma cultural más alta y la definió como el triunfo de la razón y la ciencia sobre el fanatismo y la superstición. Políticos e intelectuales guatemaltecos utilizaron esta narrativa civilizadora para promover la inmigración europea y el trabajo forzoso como antídoto contra el trazo de los mayas. Estas metanarrativas liberal demócratas y civilizadores de modernidad eurocéntrica eran impensables sin un concepto de tiempo histórico. El tiempo histórico tiene un papel importante en la creación de modernidad en dos maneras fundamentales. Primero, la modernidad se concibió como un movimiento de personas y lugares que avanza a lo largo del tiempo hacia la civilización a través de una nueva obsesión con el progreso. La sociedad se vuelve moderna cuando se ve consumido por un concepto de desarrollo interminable y el avance constante de tiempo y la historia. Este concepto de progreso se hizo posible por el tipo de tiempo vacío y homogéneo, ejemplificado por el reloj. Al establecer el tiempo como algo unificado y mediable, en el que el pasado se dejó atrás mientras toda la humanidad avanza hacia el futuro, el tiempo moderno asegura un concepto lineal y evolutivo del progreso. Y segundo, el tiempo histórico ocupa un lugar prominente en la modernidad a través de un énfasis que ponen en este concepto en la periodización. Lo moderno está definido por su contrario, imaginado, lo no moderno, y que se presente como otro periodo de tiempo histórico. La conciencia de tiempo moderno se desarrolla a través de la no contemporaneidad percibida de historias diversas, aunque simultáneas en su sentido cronológico, es decir, que en Europa era la presente y otras partes del mundo no eran la presente, aunque ocupaba el mismo tiempo simultáneo.
El problema es que estas categorías ejercen una fuerza exclusionaria y exigen que quienes no sean modernos adopten formas culturales, económicas y políticas particulares al fin de acceder a una modernidad global, supuestamente global. En efecto, algunos intelectuales y políticos de América Latina declararon que la región era la vanguardia del mundo atlántico por su sólida historia de democracia liberal. Entonces también había personas que pensaban en otras formas. Estos dos aspectos del tiempo histórico en la modernidad, progreso y periodización, son elementos que hicieron que la modernidad pareciera universal y singular, tanto por pertenecer a Europa como para esperar al resto del mundo en el futuro. Dicho de otra manera, el tiempo histórico funcionaba como la gramática de la modernidad y daba estructura y significado a conceptos y procesos que de otra manera estarían sueltos. La representación moderna del tiempo también demuestra que la percepción del tiempo, aunque parece neutral y objetivo, es en realidad una construcción social. Como tal, el tiempo moderno no es una designación neutral, sino ya definida por historias, intereses y instituciones particulares. En Guatemala, estas nuevas narrativas de modernidad y conceptos relacionados de tiempos históricos estaban también ligados a los esfuerzos del Estado y a los capitaleros para limitar la participación política y manejar las diferencias percibidas a diferentes niveles de civilización. El concepto de modernidad se basa en la exclusión de culturas, regiones y pueblos no modernos, y como tales, anomalías o anacronismos temporales. En la opinión de muchas élites guatemaltecas, los mayas solo existían en el presente como vestigios de una época pasada. La periodización histórica, definir a otros como reliquias coloniales, señores feudales o tribus bárbaras, servía para controlar y ordenar las diferencias. Los proponentes de modernidad empleaban la retórica de anacronismo siempre que encontraba la diferencia, como cuando los quechis unionistas de la libertad del indio imaginaban un futuro político que incluía a los mayas en calidad de ciudadanos o incluía una visión distinta del futuro. A ver la modernidad desde América Latina y como nosotros hoy desde Alta Verapaz, también pone de relieve el problema de la exclusión por cuestiones raciales y el colonialismo. Como una región en gran medida maya que recibió a los inmigrantes alemanes a partir de mediados del siglo XIX, Alta Verapaz se convirtió en un laboratorio para disputar la posibilidad de la modernidad. No obstante, las aspiraciones de modernidad moldearon la política estatal y las acciones subalternas en la región. En este sentido, la modernidad, más que un referente empírico e incluso un conjunto de características que está allí, que podemos ver, se expresó como lo que Raymond Williams llama una estructura de sentimientos acerca del futuro. Estos sentimientos también eran potentes. Las personas se movilizaban o eran movilizados por fantasías, deseos y expectativas. Cuando José Angélico y otros 100 quechis de Alta Verapaz marcharon a la capital en 1920, los impulsaba la esperanza de cambio y la creencia de que eran
participantes en la inauguración de una nueva era de democracia. Y en aquel entonces, este deseo profundo por la modernidad y de poner fin a la política de postergación también hizo que las naciones postcoloniales como Guatemala fueran terreno fértil para el populismo y la revolución. Modalidades de gobierno que ofrecían por primera vez terminar con la sala de espera de la historia y incorporar a aquellos que habían estado excluidos por mucho tiempo del presente y de la modernidad. Gracias por esto. There. Ponciano, estás en silencio. Gracias, Claudio. Gracias, Julie. Bueno, es un buen comienzo. Hay muchos temas, conceptos y categorías que propones, pero son conceptos que las planteas en relación a experiencias, a ejemplos concretos, y eso posibilita justamente los diálogos que podemos a partir de ellas establecer. Paso entonces con Claudio. Claudio, ¿te parece? ¿No sería mejor Consuelo o no? Ok, en verdad, cualquiera. O sea, para hacer... Vale. Perfecto. Bueno, gracias, Yuli. La verdad es que, como te había comentado antes, es un libro muy, muy bello, no solo por lo que decía Ponciano, que tiene una tapa preciosa, ¿no? Pero además es un libro que tiene tantos niveles, tantas capas de análisis que lo hace muy rico, ¿no? Yo diría que es cierto que tú trabajas lo de las políticas de postergación, ¿no? Pero también queda tan evidente como la acción política de los mundos indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas, no solo desafían, sino que van mostrando permanentemente los límites del historicismo, como dice Chakrabarty, que tú tanto miras, ¿no? Entonces, aparecen como estas sociedades abigarradas, como diría la Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que son como una especie de estos nudos, pero que al final me parece a mí que la idea del nudo aparece como un momento, pero creo que no, que en realidad es, digamos, una gran enmarañamiento, ¿no? De tiempos, de espacios que lo hacen extremadamente rico. Yo ante eso quería preguntar dos cuestiones, que en realidad son dos grandes temas dentro de tu libro, ¿no? Uno de los aspectos más importantes, me parece a mí, bueno, son muchos, decía, son muchas las capas, pero uno de los aspectos importantes tiene que ver con esta idea de la relación entre lo fijo, lo estable, lo móvil, lo incierto, ¿no? Un poco esta obsesión por establecer, precisar, asentar tiempos, espacios, propiedades, sujetos, verdades como si fuesen naturales y objetivas, ¿no? Ha caracterizado este pensamiento occidental, historicista, modernizante, que tú también das cuenta en tu texto. Sin embargo, ha sido lo fluido, sin embargo, de alguna manera, esto, lo fluido, lo cambiante, inestable y perturbador, también ha sido lo que le ha dado estabilidad a los procesos, ¿no? A mí me parece que hay una paradoja ahí súper interesante, que de algún modo también ha obligado a las narrativas modernas a mudar constantemente sus propios discursos. Aparentan ser, digamos, más bien estables, aparentan ser más bien fijas, ¿no? Como verdades incuestionables, pero la verdad es que uno va viendo, y tú lo muestras bastante bien, cómo están permanentemente cambiando, ¿no? Entonces, me gustaría ahí que tal vez dieras un poco más de
reflexiones sobre esta paradoja que es tan rica, ¿no? Es decir, cómo al final de cuentas, a pesar del desprecio por la inexactitud, el desprecio por la incerteza, que como dices tú, ¿no es cierto?, son vistos como bárbaros, anacrónicos, un poco tomando el cuento, el concepto de Johannes Fabián, ¿no?, de la imposibilidad de la contemporaneidad, de la negación de la contemporaneidad, toda vez que no es algo asible, ¿no? Todo este desprecio por pese a ese desprecio por esta inexactitud e incerteza, fueron justamente los cambios en las miradas modernas de la historia los que, revestidos de supuesta estabilidad, permitieron su persistencia. Entonces, me gustaría que tal vez una reflexión un poco más sobre el tiempo que tú trabajas, y yo creo que hay una cosa muy rica, digamos, en tu texto. Y siguiendo un poco con la segunda parte, que parece a mí también tan central, dentro de, ¿no?, un poco la misma línea, tomando en cuenta que el espacio ha sido uno de los dispositivos centrales para establecer las nociones de fijación, ¿no? Esta idea de pensar los espacios como estables, como meros escenarios, digamos, donde se desarrollan las acciones. Hubo un importante esfuerzo por separarlos de las experiencias, ¿no?, por parte del mundo occidental o del mundo modernizante. En ese sentido, ¿no?, transformar los lugares entendidos como aquellos que se le otorgan significado, ¿no es cierto?, en espacios abstractos, espacios asibles, ¿no?, etc. Y un poco esto, tomando los conceptos de algunos geógrafos, ¿no?, se transforman en una especie de geografías del no ser, o tal vez más bien dicho, en geografías del no estar, ¿no?, el no existir, ¿no?, eliminando a ciertos grupos sociales que son claramente racializados y de ahí su exclusión. Sin embargo, tú también señalas que el territorio es mucho más que ese escenario o soporte fijo. Es un territorio que es personificado, es un territorio que se le dan nombres, se le dan sentimientos, emociones, corporalidades, etcétera, ¿no? Y está muy claro cómo esos significados móviles del espacio, de las comunidades indígenas, se fueron colando, y eso también es muy interesante, ¿no? Cómo van metiéndose en los mapas, en esa red, digamos, aséptica o neutral, ¿no? En formas de hitos, en formas de marca. Pero tal vez, y aquí digamos, me gustaría que tal vez pensar un poco más allá en cómo persistieron esos significados, ya no solo en formas de hitos o de marcas, cruces, cuevas, etcétera, sino cómo eso no solo persistieron, sino que también debieron haber sufrido transformaciones en la noción de sus propios territorios. Y tal vez pensar un poco más en eso. Esas serían mis dos preguntas, y la verdad es que nuevamente agradecerte por el texto, y que me entusiasmó mucho. De hecho, estamos con Pablo Álvarez haciendo un curso en el Magíster, y una de las patas de este curso tiene que ver justamente con pensar las temporalidades y las espacialidades como categorías dentro de la construcción histórica o historiográfica, así que tu libro, bueno, está dentro de la bibliografía, digamos, pero va a ser central para esa discusión. Julie, ¿quieres tal vez establecer un diálogo con Consuelo y luego pasamos con Claudio? Con Claudio. Ok. Y bueno, las preguntas son buenísimas, buenísimas y bastante complejas. Entonces, porque ya llevo varios años de no estar viviendo en América Latina, y mi español es medio mal, voy a hablar en inglés, está bien con todos, y si alguien me puede con la traducción, lo agradezco mucho. Bueno, perdón, Ponciano, ¿le das tú? No, tal vez para no interrumpir, tal vez es, digamos, en vez de hacer una traducción literal,
podría Consuelo ir incorporando el diálogo y pues generando un diálogo propiamente, es decir, más que una traducción, nos interesa lo que desencadena la pregunta, la curiosidad que acaba de plantear, y eso va a ser más rico, eso va a permitir que fluya más. Sí, está bien. Está bien. Gracias. ¿Y Claudio iba a decir algo? No, Okay. no. Okay. So I'll answer the first question, which is more about the construction of modernity and the desire for stability, yet the mobility and the constantly changing nature of things. And I think that that's really a very astute observation, because is actually very much at the heart of this whole question, this desire for fixity and a desire for the concrete and for the objective, yet the constant flux that on the one hand cannot be controlled, a la James Scott saying like a state, but also the way that it then gets incorporated into constructions. And so to even just take an example of thinking with the material from the book, you know, the Manuel Estrada Cabrera dictatorship very much, I think, was a kind of proto-populist moment where he took up the fears and the desires associated with the politics of postponement, and deployed those in ways that people could then identify with his dictatorship. And one of the ways that he did that was by having these Minerva festivals that had all the symbols of Western modernity, etc. And, you know, would be these critiques of the feudal order, and allow people to sort of like look down upon the cafetaleros, right? And yet to participate in the dictatorship. Or another moment might be under Ubico, when he sort of creates these moments to celebrate indigeneity, like across Latin America, right? The India Bonita contest that, you know, in Mexico and in Guatemala, you know, sure many other places, but these moments to celebrate indigenous culture and allow it to sort of temporarily occupy a moment in the present. But rather than, you know, adjusting an entire system and allowing them to be indigenous and to be modern and to be, you know, full citizens, it was like, we'll allow these moments where we celebrate. And so it's sort of, you know, I was raised in the Wisconsin school, so I'll call it hegemonic, you know, a way of incorporating these critiques and giving it stability and allowing certain degrees of flexibility. And I think that that's what the book also shows is useful for in bridging the 19th, the 20th centuries, is showing how the resolution of liberalism through the politics of postponement enabled other modalities like populism, populist dictatorship, some forms of revolution to really like have meaning beyond, of course, the material demands, which are super important and part of that. I mean, the demands were often material, but that it was also about the desires associated with modernity. And so there is this constant movement between flexibility, the desire to fix things, and the ability to allow fluidity and flexibility. And that sort of fits in with the second question about the land issue and space, the way that occupies space. Did we want to translate that first part before I move on, probably? Ponciano, or otherwise I might go on for too long. Okay. Sí, puede ser. Tal vez mejor, como más que traducirla, me parece, y si me equivoco aquí, por favor, Ponciano, Claudio, ustedes que tienen mejor inglés que yo, porque yo sí que tengo mal inglés, ¿no? Pero me parece que sí, es un poco lo que tú trabajas, ¿no? Esta idea, digamos, esta obsesión con la fijación, con la objetivación, con lo neutro, pese a
plantearse como real, la verdad es que se le escapa, ¿no? Y se escapa en múltiples formas. Y aquí tú trajiste a colación, digamos, dos experiencias bien claves dentro del desarrollo guatemalteco, y que tienen que ver con dos propuestas, ¿no? La de Estrada Cabrera, quien construye un tipo de idea de modernidad asociada, ¿no es cierto?, a todas las raíces grecolatinas, ¿no? Occidentales, etcétera, y crea estos festivales de Minerva, o Minervalias creo que le llamaba, ¿no? Las Minervalias, y entonces era como una especie de gran festejo de la modernidad. Se construyeron castillos, ¿no? O palacios, digamos, greco-latinos con estos pilares dóricos. Ahí hay una foto muy interesante donde están estos pilares y van entrando unas mujeres mayas, o van como caminando hacia allá, y un contraste muy interesante, y que van a tener bastante éxito en un primer momento, pero que con la vuelta del tiempo, entre el proceso, digamos, de represión y qué sé yo, van a transformarse en una especie de festivales vulgares, ¿no? Festivales más bien vacíos, y que, a contrario census, parte después Ubico, ¿no? Con esta otra propuesta también modernizante, pero que da un poco, ¿no? La espalda a este mundo occidental, ¿no? Recuperando este pasado indígena como parte de la modernidad. No obstante, que en ambas van a estar mirando a los mundos indígenas como estos mundos pasados, ya idos, estos restos, ¿no? Que van a dar vida a una nación supuestamente moderna y que la enriquecen como vestigios, ¿no? No como no como sujetos, ¿no? Un poco eso, no sé si se me escapa algo, Ponciano, Claudio. No, me parece bien. Gracias, Consuelo. No, gracias. Gracias. So the other question is more about the liberalization of land, I think, and the ways that Kekchi patriarchs in particular utilize that moment to construct land based on fixing the boundaries, the land surveys, to things that had broader meaning for them, that were in, rocks or crosses or caves or other objects that signified the Tututuka, which was the most important mountain spirit for their worlds. And it's really, like, when I was reading these documents and thinking about this, I thought it was super, super fascinating for all of those reasons that Consuelo mentions, the way that it connected their experiences to the construction of these kind of supposedly objective, neutral, stable land survey boundaries. But then I don't really follow it through the book, in part because it disappears from the archival record, because the experience then of land, as we all know, after that initial moment, is one that becomes extraordinarily complex as lands are divided, as lands are bought and sold, borders are moved by violence or by any number of legal or illegal mechanisms. And so the physical boundaries, I think, today no longer match up with those Kekchi boundaries. But yet, in Alta Verapaz, anthropologists well into the 21st century talk about how there's these boundary markers that are markers between the divide communities, the sense of moving from one community to another community, that are markers of Tutu Tukas. And so I think that there's a story that hasn't been written, that is not in the archive, most likely ever going to be found. I did quite a bit of archival. I didn't see anything. So, it's a story, obviously, that is very interesting about how that experience of land is separate from the experience, the land that then becomes a property.
And so it raises all kinds of super interesting questions. And this is where it's talking about like the hole in the book that I, couldn't possibly fill, but had I maybe thought of this, it would have been really interesting to explore what happens to this other notion of territory as it passes through time. And I think we begin to see that a little bit in our bands under the agrarian reform, because it's at that moment that the historical memory of land ownership becomes particularly potent, and where these, as I talk about how the past is made present in the moment of the archival of the petitioning for agrarian reform. And I think in some ways, if you wanted to get very creative or speculative in your reading of those documents, you might also be able to say, I wonder how those ideas of territory that were about the experience, about the meaning of land as an embodied thing that had these other spiritual worlds that meant community and belonging and moralities, how those came into play in the midst of the agrarian reform would be super interesting. I don't think the records will ever allow such a reading themselves, but I think it's a really interesting question to begin to pose and to work with. And maybe via other mechanisms, like if we did a lot of oral histories, you might begin to capture some of that too. So, and then to think about also how and why it was that the property got separated from the spirituality that the Kekchis had originally, and the other meanings that they had originally ascribed to their territories. So yeah, it's a super interesting question. Gracias, Consuelo. No, gracias a ti, Yuli. Bueno, de nuevo vuelvo a pedir ayuda por si... Sí, efectivamente lo que dice Yuli tiene un punto súper interesante, porque en realidad hay un problema con los archivos, ¿no? Es decir, son tan elusivos y por mucho que se lean a contracorriente, hay que tener una imaginación que a veces también se nos escapa, digamos, o perdemos, ¿no? Nos quedamos en nuestras propias formas de leer los archivos, que hacen muy difícil entender si hay una significación o hay una transformación en las significaciones de esos espacios o lugares, o persiste en ello. Entonces lo que plantea que esto se podría ver con mucho más especificidad, ¿no es cierto?, en el proceso de reforma agraria, donde ahí vuelven con mucha más fuerza a resurgir estas nociones espaciales, estas ideas que no tienen nada que ver con la fijación de propiedades ni con límites, sino que son espacios, digamos, que se construyen en tanto se transitan, ¿no? En tanto hay hitos, ¿no?, que son los espacios, digamos, no puedo pronunciar al espíritu más importante, ¿no? Zuluk, pero hay espacios, ¿no? Hay hitos que marcan, pero eso también se va construyendo por ese transitoriar, o transitar, perdón, ¿no? En los espacios. Entonces, claro, habría que verlo, como bien dices tú, tal vez no lo van a mostrar los archivos directamente, pero sí, el proceso de reforma agraria va a ser clave para entender esas construcciones de espacio. No sé si... Puedo intervenir, tal vez la idea es, como es un diálogo, entonces tal vez aprovecho la respuesta y los comentarios de Consuelo, que es interesante pensar en términos metodológicos también cuando hacemos investigación de este tipo, es decir, qué es lo que nos permite aproximarnos a través de la investigación en los archivos, qué es lo que los archivos nos permiten, pero a su vez, cuando queremos encontrar sentidos más allá, que no necesariamente quedan como registrados, hay la posibilidad, en este caso, de que en el contexto de la reforma
agraria pueda quedar estos registros, o tal vez también cuando pienso en conflictos de tierras entre comunidades, ahí puede emerger ese tipo de nociones, de sentidos, de valores respecto a lo que ese lugar significa, pero hay otra dimensión que tiene que ver con el quehacer de la historia, es decir, en qué medida comenzamos a desarrollar metodologías que justamente nos permitan diálogos entre archivos, etnografía, historia oral. Es la única manera, es decir, no hay manera de que uno pueda encontrar o enriquecer y profundizar la complejidad de esas nociones solo a través de la fuente de los archivos, porque los archivos en sí misma reflejan ese deseo de modernización. Y ahí hay que comenzar a pensar en metodologías que dialoguen estas perspectivas distintas, ¿no? Solo para como metiéndome al diálogo. Toda la razón. Yeah. Ok, ¿comento? Sí, por favor. Para seguir un poco con el diálogo, estabas calculando los años y desde la publicación de Peasant and Nation de Florencia Malon ya son 26 años, ¿no? Y desde 1995, un libro que todavía está vigente, en que tu libro atraviesa, dialoga todo el tiempo con tu discurso sobre las distintas formas de modernidad y sobre las construcciones de modernidad alternativas y cómo comunidades indígenas construyen sus propias estrategias de modernización que no necesariamente responden a las lógicas occidentales, pero que se apropian de discursos, principios y conceptos y los adaptan a sus propias estrategias de construcción de discurso, de estrategias políticas e incluso identitarias. Y eso fue bien reconfortante volver a ver que Peasant and Nation sigue siendo un referente respecto de cómo estudiar, ¿no?, distintas estrategias de resistencia y distintas construcciones de modernidades en contextos no occidentales. Y eso fue muy, para alguien que también conoció de cerca a Florencia y estuvo en Madison, también fue muy gratificante, sobre todo por lo debatido y lo criticado que fue el libro en sus inicios. ¿Se acuerdan? En los 90 hasta el 2000 hay toda una nueva generación, toda una camada de producción historiográfica que está retomando un poco las preguntas de ese libro y eso es interesante. También, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que uno que en los 2000, ¿no?, él leyó mucho a los subalternistas y si bien uno estaba de acuerdo en que lo que condiciona las formas en que los sujetos subalternos experimentan la dominancia está íntimamente ligado a la inestabilidad y la contingencia, en que estos cotidianamente, día a día, negocian no solamente su sobrevivencia, sino que un intento de proyección de esa sobrevivencia en el futuro y ojalá salir de la condición subalterna. Y eso está muy presente en tu texto, y creo que a diferencia de muchos subalternistas, tú logras incluso en el trabajo de fuentes y en la construcción de tu discurso historiográfico, logras resolver sobre cómo estudiar la contingencia, cómo poder hacer historia sin el prurito o sin este deseo, ¿no?, de objetivar y estabilizar los procesos históricos, sino que trabajar precisamente los distintos planos de la contingencia en la que los distintos sujetos subalternos existen y habitan. Y eso me pareció súper interesante, me pareció como que hay incluso un intento de resolver una pregunta metodológica e historiográfica que marcó nuestra generación, ¿no?, en el inicio del estudio historiográfico latinoamericano. Y eso me pareció súper interesante. Lo otro que me pareció súper interesante tiene que ver con la forma en que trabajas los nudos del tiempo histórico de Chakrabarty y que trabaja en Florencia. Y tú dices, hay incluso una vuelta, una especie de giro
descolonizador en la forma en que tú trabajas los nudos de tiempo histórico, porque dices, ya no se trata solo de estudiar, como estudiábamos en los 2000, ¿no? La política indígena desde un punto de vista de construir continuidades y rupturas. Ya no es solamente la estructura o la dinámica histórica de continuidades y estructuras, sino que lo que tú estableces es bien interesante cuando dices se trata de reinscripciones y desplazamientos, de reinscripciones de procesos históricos, reinscripciones de conceptos y de estrategias políticas que no necesariamente hablan de una ruptura y de una continuidad, que es lo que uno trataba de buscar antes. O sea, de hecho, si uno piensa en el texto de referencia sobre la comunidad de Nicolás Ailío, por ejemplo, ella todavía está dentro del paradigma de la ruptura y la continuidad, ¿cierto? Del quiebre Foucaultiano entre ruptura y continuidad. Esa lógica tú la rompes en tu narrativa histórica y al asumir la condición subalterna de la contingencia, tú rompes eso y el tiempo histórico, los nudos del tiempo histórico están en función de permanentes reinscripciones y desplazamientos, de descentramientos de estrategias políticas y de conceptos políticos por parte de los Kekchi, ¿no? Y también esta idea de que los Kekchi marcan, por ejemplo, una diferencia respecto de otras comunidades y de otras lógicas de producción cafetalera y otras lógicas de producción plantacionales en Guatemala, de que los Kekchi, sus tierras eran ideales para el café y por tanto fueron expropiados y tuvieron que adaptarse a esa condición. Otros grupos indígenas mantuvieron sus tierras y eran jornaleros en las plantaciones, y eso marca diferencias no solamente laborales, sino que también culturales en las formas de cómo van a tener que negociar su subsistencia y su existencia bajo ese contexto. Entonces, dentro de esos parámetros, quisiera preguntarte dos cosas, una que tiene que ver con eso y otra que no. Porque otro de los elementos que me llamó mucho la atención es la forma en que tú sitúas la historia de Guatemala y la historia de Alta Verapaz dentro de un contexto transatlántico. Y eso es muy interesante. Y la forma en que tú conflictúas y dinamizas una narrativa histórica en torno a la colonización alemana que dentro de la historiografía guatemalteca no tenía el nivel de conflictividad que tiene en tu texto. Entonces, sitúas a Alta Verapaz dentro de una red, dentro de un fluido de procesos históricos transatlánticos de Segunda Guerra Mundial que instalan además esta comunidad en el contexto de Guerra Fría. Y eso es muy interesante porque dialogas con los trabajos incluso de Grandin, que establece de que la Guerra Fría Latinoamericana comenzó mucho antes y que la Guerra Fría Latinoamericana está determinada por otros hitos y procesos históricos que no están necesariamente centrados en el contexto global bipolar. Y eso es muy interesante porque tú logras situar eso. Entonces, dando esos puntos que me parece que a mí me dejaron muy intrigado en el texto, retomo las preguntas que un poco diseñé y te pregunto entonces respecto de la contingencia y el tiempo histórico, de esta idea de reinscripción y de desplazamiento. Una pregunta que, actualizando un poco el debate a lo metodológico, como dice Ponciano, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo logras? Porque a mí me parece que tú resuelves una interrogante metodológica que es muy crucial y que tiene que ver con cómo tu trabajo en archivos, cómo tu trabajo con fuentes te permite construir estos planos contingentes y paralelos en los que distintas formas de modernidades coexisten. Metodológicamente, quiero la receta. I want the tip, the real tip. O sea, es una receta dosificada, algo así. Claro, muy dosificada, porque me imagino que es un par de lectures bien complejas, pero ¿cuál es
¿Cómo logras? Pero para mí tú resuelves un problema al que uno se enfrenta siempre cuando quiere trabajar comunidades indígenas. Entonces, por un lado, ¿cómo resuelves en el trabajo de fuentes esta simultaneidad de tiempo, simultaneidad de espacios ya contingentes? Porque para mí tú resuelves el problema de la contingencia, de la inestabilidad, rompiendo con el tiempo, como discutías con Consuelo, con el tiempo newtoniano de la modernidad y instalándote en los debates ya post-Einstein respecto del tiempo relativo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo puedo entender teóricamente y me funciona, ¿ya? Pero a la hora de armar eso, de ver eso en los archivos, es más difícil. ¿Ya? Yo creo que puede ser rico el debate en torno a eso. Y la otra pregunta tiene que ver con precisamente estas estrategias en las que hay un desplazamiento, una reinscripción y desplazamiento en la forma en que los nudos históricos de los procesos que se articulan desde comunidades indígenas operan, cómo esto no solamente reformula conceptos de modernidad, estrategias de resistencia y la relación con los grupos dominantes, sino que también cómo esto reformula la dinámica de las comunidades indígenas y de los quechua en particular hacia adentro. Porque esto es una... porque eso, puede que él me lo haya saltado porque leí muy rápido el libro, pero en términos de... pero a mí me gustaría como que profundizaras un poco en eso, porque nuevamente, teóricamente, todo lo que hemos discutido me funciona, pero de la comunidad hacia afuera, o de Alta Verapaz hacia afuera, pero hacia adentro, ¿cómo este proceso de las estrategias y la instalación de estas reinscripciones y desplazamientos, ¿ya? En que ellos reformulan los propios discursos y en que combinan aspectos que son aparentemente modernos, los reformulan, los resignifican con elementos tradicionales y espirituales, ¿ya? Que pueden ser entendidos como tradicionales, pero los reactualizan, ¿ya? ¿Cómo eso opera hacia las comunidades? Y para mí es tremendamente importante porque en términos comparativos es precisamente la estrategia que muchos movimientos y grupos culturales indígenas en los 80s, en los centros culturales mapuches, auspiciados un poco, apoyados por ADMAPU, comienzan también a revitalizar la cultura y la sociedad indígena, no desde un rescate del pasado museográfico, cosificado, sino desde una cultura indígena presente y profundamente politizada. Y yo creo que está súper relacionado con lo que leí en tu texto. Eso no va, porque yo... Wow, bueno, gracias. Ay, es bastante, bastante, y bastante complejo, pero voy a intentar. A ver, so I'll start with the transnational question, and I think in this project, it was always sort of a transnational project that wasn't a transnational project because it's not really about I didn't go to Germany and do archival work in Germany, although I have some German sources that I draw upon. And so in some ways, I always hesitated saying that this is a transnational history of Guatemala, but because I felt like I was going to get booted out of that camp quite quickly. But in other ways, I thought about it more about integrating the German story more clearly into the Guatemalan story, because the two were much more, there's a way in which Germans in Guatemala have been understood as sort of this like separate group. And then people talk about it only very little in the 19th century, and then it sort of disappears altogether. And then it's only when you get, you know, presidents who have German last names that people are like, we are Germans? and yet it was a very fundamental part. And I think the most revealing or shocking moment to me wasn't, you know, the Nazis and this medical doctor, German Nazi
medical doctor who travels to Alta Verapaz and all those kinds of things. But it was the moment that happened around Ubico and the revolution. And when when looking at you know, the 1944 revolution from the position of World War II and what was going on around that, I think really opens in a completely different perspective onto the revolution itself entirely. And I feel like there's a lot more that could be done actually on this topic. And I would really like another historian, someone with better German, to come and to really trace some of those connections much more deeply than I could have in this manuscript that was already far too long. And so I feel like, yes, there was these transnational elements because I had this story, and what attracted me actually first to Alta Verapaz was precisely the Kekchi German component and this really fascinating history that I felt like really hadn't been fully told. And so yeah, so I think the transnational component is there, but I actually think it's not quite as developed as it could be. But it certainly reveals that we've got a long ways to go in how we think about Guatemala, not from that bipolar US Guatemala, not from a Guatemala in Central America or Guatemala in America Latina, but Guatemala in a more global perspective that would actually take more fully account of the transatlantic connections. And I think, you know, it's a very good moment from which to do that. And there could be a lot more said. Okay. In terms of the can I translate? Yeah. Oh, yeah. Bien, ella respondió primero la pregunta sobre la transnacionalidad de su trabajo, la relación que ella establece específicamente con el proceso de colonización alemana en Alta Verapaz. Y sobre eso dice que en realidad su trabajo es y no es transnacional. En realidad es más no es que es, porque si bien el componente alemán o la historia de Alemania en este proceso está incluida, ella dice que en realidad es un trabajo sobre Guatemala. Lo que sí es interesante es que pensar la colonización alemana y pensar el momento de la Segunda Guerra Mundial en Guatemala, y de los alemanes en Guatemala con presencia de nazis en Guatemala, es bien, abre una serie de preguntas, una serie de vías de interpretación en las que es posible romper con las narrativas tradicionales sobre Guatemala que sitúan a Guatemala solamente en su relación bipolar con los Estados Unidos y la United Fruit Company, por ejemplo, o ir más allá de Guatemala dentro de Centroamérica o Guatemala con el resto de América Latina, sino que abre otro ámbito de análisis y principalmente plantea un camino a seguir que ella no siguió tan en profundidad. Ella dice, ojalá otro historiador con mejor alemán pueda hacerlo, pero que ella definitivamente llegó a Verapaz atraída un poco por estas identidades Kekchi alemanas o por estos individuos Kekchi alemanes, y comenzó a preguntarse por la historia de estas personas y la historia de esta comunidad en relación, qué podría tener de alemán, ¿ya? ¿Por qué hay tanto alemán en esta zona? Así que era una pregunta personal to satisfy my own questions, because I'm from a German sectors region in Chile, so it's and it's also very romanticized history in my country, so nobody has really put it into conflict in racial terms in Chile. Le digo que era para satisfacer un egoísmo personal, porque yo vengo del sur, y en el sur específicamente de la zona de colonización alemana, donde también es una historia que ha sido muy estabilizada y romantizada y no ha sido puesta en conflicto ni en dinamismos raciales, por ejemplo. Pero eso. Ok, that's it. Gracias, Claudio. Y, okay, so to think a little bit about the question of rupture and continuity and versus the idea of the inscription.
Yeah, so this was something that I began thinking alongside the whole notion of time knots and alongside the work of Anne-Laura Stoller, who talks a lot about reinscriptions and reencasements. And it was also a time when I was trying to I wrote the dissertation, which was bad. And, trying to sort out how to write a nonlinear history. How, if I was critiquing the notion of linear chronologies, how did I transcend that within my own text? And the dissertation was a fail. Well, I mean, I passed, but it failed in other ways. and it wasn't easy. And it was really about, I think the way I found my way through this was one, to really take up those moments in the archival or in oral history records where the past was brought up. So when people made reference, passing sometimes, not quite so passing other times, to the 1886 frost that hit, for example, to take those as my moment to really come into and to think about how historical consciousness and time was working in the place that I was studying. And so to make historical consciousness, in a sense, the subject of the study, in addition to, trying to understand the past and what had happened. And then the other part of it was to really embrace a multivocal narrative, which is not easy. And so I think the way that the failed attempt in the dissertation was I tried to write different chapters from different perspectives. And it really just, it didn't make any sense at all. and so then what I had to do to go back to revise it was to think about how I could layer and create stories and narratives in which you had different actors expressing to the audience, you guys, what it was that was going on in these worlds, and to constantly be shifting perspective within the text between these different viewpoints and to allow the tensions between them to sit. And that was something actually Florencia Mallon's book, who was my advisor, which I'm sure you guys already all know. Sure. The other influences are obvious. We all suffered the same. I think it's one thing that Courage Tastes of Blood does really well. And she actually does a far better job, I think, than I do of like really drawing your attention to and drawing out the different interpretations that existed. And I think that is the way to capture the ruptures and the discontinuities, but the reencasements as well, the way these events come up time and again, and yet at the same time there's these other layers operating in which people are obviously not seeing. And this kind of comes into the question of the history operating on different planes and different levels, is that you have to allow the text to have the diversity that you experience. And sometimes that means really reading almost to the point of being speculative, like reading your ethnographic materials alongside your archival documents, alongside your oral histories, to suss out and understand what's going on. And that was the case of certainly what Cancelo was bringing up with the land documents, right? Like I couldn't just like grab a survey record and read the survey record and then be like, okay, yeah, that's totally like a marker of an Indigenous person. It was only in reading I could only read those by having read ethnographic texts and talked to people a lot about the Tuxtuka to understand and read into what I was reading in the archive, to read the other meanings that could have been there. And so certainly capturing some voices is harder than others. And at times too, especially, so like in the 1920s, like I was talking about earlier, you have to read the actions of actors and allow their actions to speak. The fact that there were Kekchi Unionistas in Guatemala City asking for liberty and
the end of coerced labor, did not coincide necessarily directly with rural Kekchis who were doing things that were far more radical. They were, tearing down coffee plantations and planting maize. And I see these only in records as, damn it, they did it again. They burned down the plantation and planted maize. And I'm like, I wonder what's going on here. You have to almost read again, like it's a real reading against the grain, because no one in the archive, no state official, no one said, oh, they're contesting the plantation economy. I had to read what their actions were telling me in a global sense. And so, so the multivocality is really important. And all I can say about writing in that form is that it takes a lot of revision and a lot of shitty first drafts to find the place that makes that possible. And I know that's not the receta that you wanted, but yeah, it is. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Gracias. Es muy interesante la respuesta sobre... ella dice que lo central para poder dar cuenta de las distintas... de esta pregunta que le hice sobre cómo superar las lecturas básicamente centradas en rupturas y continuidades para hablar de reinscripciones y desplazamientos o dislocaciones de los discursos y de las estrategias políticas. Y dice, es central la multivocalidad. La multivocalidad pensada como una forma distinta de representar y demostrar cómo distintos actores entendieron un determinado proceso y cómo y qué es lo que distintos actores quisieron decir y significar con sus acciones. Ella dice que es un trabajo muy duro, es leer una y otra vez las fuentes, pero también las historias orales y estar siempre permanentemente haciendo etnografía, trabajando con anotaciones etnográficas que ayuden a cuestionar por el significado de las acciones de los individuos. Ella da un ejemplo muy concreto, que es, por ejemplo, la idea de que algunos grupos más radicalizados, por ejemplo, quemaban las plantaciones de café y plantaban maíz o choclos en esa tierra, y lo hacían una y otra vez. Entonces ella dice, una lectura lineal o una lectura un poco más, incluso de izquierda tradicional, diría que están resistiendo el capitalismo o la transición al capitalismo cafetero en Guatemala. Sin embargo, ella dice que necesitó leer mucho mejor, leer las acciones concretas de los individuos y tratar de preguntarse por el significado de esas acciones. Y ahí entender que hay mucho más que una mera resistencia a los cafeteros, hay mucho más que una resistencia a la economía de plantación cafetal, sino que también hay una reivindicación de una identidad y de una práctica de subsistencia y una forma de existencia que está en tensión con el contexto cafetalero. Entonces, que eso no lo hace ni más tradicional ni menos, pero que precisamente allí hay una reinscripción porque son elementos recurrentes, son acciones recurrentes que emergen una y otra vez. Entonces, si ella dice, la lectura de ruptura y continuidad no sirve, no basta, hay que buscar qué significan. Y ella dice que le acomoda mucho más otra de mis autoras favoritas, Anne Stoller, que trabaja con los conceptos de reinscripción y desplazamiento o dislocación de los significados, los conceptos y las prácticas, y que eso es lo que ayuda a leer etnográficamente en contra de la corriente los archivos. Y que ella dice que inicialmente hace una combinación entre lo que Florencia Mallon hizo en el estudio sobre Nicolás Ailío, La sangre del Copihue se llama en español, me había confundido con The Courage Tastes of Blood, La sangre del Copihue, que ahí da pistas, pero que lo complementó con la metodología de Anne Stoller. Eso. I hope it's okay. Yeah, that's really good. Okay. Bastante bien. Far better than I could do. Yes, and I think that just to
emphasize one more point, which is, in dialogue with the indigenous movements of the 1980s and the revitalization movements, and not revitalization of indigenous identity of the past, but of the present. And I think that, in many ways, my work was very influenced by those movements, and a kind of openness and willingness to think with the political ontologies that indigenous people might have been operating with. And so I very much think it was important for me to take very seriously and to place on a kind of equal playing field Maya spirituality, particularly notions of the Tutsutuka within the book, and say, it wasn't just that this frost happened, it was that this frost was caused by the Tutsutuka, and to take really seriously those ideas of history and those ideas of how things, because it influenced everything. And so in that sense, I think the book was also an attempt to, much like in other forms, to not re-spiritualize, but I'm not operating in either language at the present moment. To retake the way that the world was embodied with spirits and embodied with other causalities, and to make that a central part of the book, rather than a kind of sideline. And in this way, I think I was trying to make like a very subtle critique of Greg Grandin's work on like the blood of Guatemala, which was to say that, yes, indigenous elites in other parts of Guatemala, as well as in Alta Verapaz, had these ideas of modernity, and they wanted to participate as Mayas, as modern, and that they saw no contradiction between those two. But they were also, there were these other levels on which they were operating that were about protecting and reproducing Maya cultural practice and Maya worldviews and Maya political ontologies, really. And in this way, I think the book, like you're saying, it very much dialogues with Malin's work, very much dialogues with subaltern studies. I'm a product, of the Wisconsin school, but I was also trying to do something that I felt was like, that took it to the next, that responded like they did to political contexts in which that they were operating, to how we think about the 19th century and the 20th century from the context of contemporary Guatemala as well, and what we can learn from indigenous movements themselves. And I think that kind of goes into the question you were saying, like, how did this also in practical terms then reformulate within indigenous communities the nature of their practices? And I think unlike, and this is again where I point to Greg Grandin's work on the blood of Guatemala, which some people might be or probably have read, and it very much, he talks about how their desire to be modern and their desire to maintain their positions within the state as these kind of native intermediaries allowed them to reproduce indigenous communities and to reproduce Maya cultural practice. And I think he's right, but I also think he's wrong. I think that he's wrong in that I think there were fundamental changes that also occurred through the plantation economy and through the really profound transformations that took place across the late 19th and early 20th century. And I think that they might have taken place differently in different regions. And in Alta Verapaz, my feeling is that it led to a real divide between those indigenous elites who sided more closely with the cafetaleros and the state, and who sought to sort of discipline and harness these kinds of things, even though their power was much more reduced. And then there were those who were like the Jose Angelico, who was also one of these indigenous patriarchs elite. And he took on a much more radical left position. And that
that in Alta Verapaz, that sort of tradition of having an indigenous elite who very much looked to maintain strong political binds with rural Mayas and the lower class Mayas were very strong, and that you have a very strong tradition in Alta Verapaz and going on today of indigenous political activism, and that's sort of the product of it. It's a region that, through the Civil War and now with hydroelectric dams, etc., has an extraordinarily strong indigenous movement that is at times allied with the left, and at times has allied now more recently with environmental movements and so forth, but has been much more closely tied to the lower class indigenous groups and sort of building a movement, versus in other regions like Quetzaltenango. And in Alta Verapaz, I also think that those movements have more often been closely allied and in dialogue with spiritual leaders, and also embodying and willing and trying to protect indigenous spirituality and indigenous political practice from that perspective. So about not just about the revindication or standardization of Maya languages, for example, which is more like in Quetzaltenango. Yeah. Ok, a ver si puedo resumir un poco. I'm sorry, todo lo que, lo que ella estaba diciendo es que, a ver, en la primera parte ella dice que en realidad ha sido muy influenciada por los distintos movimientos indígenas latinoamericanos, y que entiende que la lectura que ella hace también es de una cultura de estrategias de resistencia indígena como estrategias políticas presentes que se articulan en función de elementos culturales y espirituales indígenas, pero no necesariamente como elementos que se rescatan del pasado, sino que están presentes hoy día, y que y ella tomó en serio y leyó seriamente las expresiones y las manifestaciones de las comunidades indígenas en Alta Verapaz, que explicaban eventos en función de la acción de Tutucá, por ejemplo. Y que esto es no solamente, para ella no es solamente una forma de cultura ancestral o práctica o creencias ancestrales, sino que son formas que estaban operando y rearticulándose en el siglo XIX y en el siglo XX, y que desde ese punto de vista las entendió y las trabajó. Y ella dice que esto hace, por ejemplo, que la lleve a pensar de manera diferenciada o diversa las distintas reacciones que distintos grupos tuvieron a distintos procesos, a los procesos históricos que ella describe. Por ejemplo, dice que hay patriarcas Quechí en Alta Verapaz que se alían con los plantadores, con los dueños de las plantaciones, y que tienen una inserción mucho más eficiente y de negociación de poder, aunque limitado, dentro de la economía y la sociedad de la plantación. Pero que hubo otros, como este líder José Alicó, que fue mucho más radical, mucho más hacia la izquierda, y que articuló movimientos con grupos de clases trabajadoras indígenas en esta región también. Y eso permitió articular un movimiento que, si bien es político, también reivindica elementos culturales y espirituales que hasta el día de hoy todavía persisten, y que fueron muy fuertes y estuvieron muy presentes en la resistencia durante la Guerra Civil y las dictaduras de los 80s en Guatemala. Es decir, durante gran parte del proceso de la Guerra Civil, ellos fueron parte de una resistencia muy fuerte y muy importante en Alta Verapaz, y que incluso hoy día son posibles de percibir, son posibles de identificar en las luchas también en contra de las centrales hidroeléctricas que se están construyendo en esta región. Entonces, ella dice, esto es básicamente estrategias políticas que son que operan en Alta Verapaz, que combinan
elementos políticos, culturales y espirituales, y no es solamente una reivindicación idiomática o sea, una reivindicación de la lengua o de la cultura, como si es posible identificar mucho más claramente en Tenango, en The Other Place. Ya, sí lo he visto en los libros. Y en eso ella piensa que está en debate con Greg Grandin en el texto de El cuerpo y la sangre de Guatemala, en el que Greg Grandin dice que hay un rescate de una tradición, hay un rescate de una cultura indígena, y ella dice, no, esto es más que eso, esto opera a distintos, es una forma de acción política que opera a distintos niveles. Y que no es solamente en el nivel de la cultura, es el nivel de la resistencia política, es un nivel también de una construcción propia, de una forma de modernidad y de entender incluso el ser de izquierda en Guatemala. Bastante bien, mejor que yo. Okay. Bueno, muchísimas gracias. No, no veo preguntas que... no sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta. ¿Lo puede hacer a través del chat o...? Creo que sí, es la única manera porque no podemos acceder. Levantar la mano y yo les doy acceso para que puedan hablar. Gracias, Carolina. Fabián Ayersun. Sí, Oyersun. Adelante, Fabián, gracias. Sí, hola. Primero agradecerle a la expositora la presentación muy buena. Me sirvió mucho para conocer otra realidad de Guatemala que no conocía. Y me surgió la duda de lo que hablaba con el tema como de si a pesar de que hay políticas de postergación por parte del Estado, los agentes estatales, surgió al menos en el siglo XX, que es como una época del indigenismo, algún discurso del mestizaje, o si incluso dentro de las comunidades surgió ese discurso, si se parecían, se diferenciaban. Esa es mi duda, como si desarrolló un discurso del mestizaje en esa época, en el siglo XX, entendiendo todo el contexto del indigenismo, de la integración, de pensando al indio como una categoría de campesino quizá marginal, pero sí como los iniciadores de los estados modernos. Esa era mi pregunta. Gracias, Fabián. Y es una muy buena pregunta también, porque en Guatemala no había... Voy a en inglés, si no va a ser muy difícil. In Guatemala, it was famous for not having a mestizaje kind of idea. It's one thing that historians have often talked about as Guatemala being this sort of strange place where the ideology of mestizaje, like that of Mexico and Vasconcelos and all this, it didn't arrive. But what I found in Alta Verapaz was actually a different kind of mestizaje ideology that kind of arose, including Miguel Ángel Asturias, who is a really important intellectual in Guatemala, won the Nobel Prize for Literature. And he had these ideas that he had gone to Mexico to study with Vasconcelos, and he had these ideas of that Guatemala, this whole mestizaje thing was never going to work. Because there's just too many indigenous people and not enough white people. It was pretty much exactly how he said, close to what he said. And instead, he looked to the Germans who had come, and he saw that this German mixing with Kekchis that was taking place in places, especially Alta Verapaz, but in some other regions to a lesser degree, really offered the future. And so he said, it was a kind of politics of postponement, in the sense that he didn't see mestizaje in the present in Guatemala, only this small group, as like really offering the possibility of a national anti-imperial identity like in Mexico, but that it was
actually a possibility for the future if there was more Germans and Anglo-Saxons who arrived, and there was more racial mixing that happened, then Guatemala could then have this mestizaje. And it gets really warped into Nazis, and that's a whole nother story. And what the Kekchi Germans do with that. But there was this opportunity to sort of, and that's a very good example of like a kind of putting an end to the politics of post-Pullman, or offering a way out of it, is through mestizaje. And so I think in places like Mexico, it worked quite differently. Don't know if Claudio or Consuelo Ponciano wants to. Sí, a ver, lo que Fabián, lo que señala Julie es, en Guatemala no hay esta ideología mestiza como pues ha sido fuerte en muchos países de América Latina, en especial si pensamos en México, con intelectuales como Vasconcelos, ¿no? Esa es una diferencia sustantiva en relación a Guatemala. Sin embargo, lo que dice es que intelectuales como es el premio Nobel Miguel Asturias, quien gana el premio Nobel en literatura, para él la posibilidad de pensar el mestizaje, en principio decía, esto no va a funcionar, no va a trabajar, pero al menos en el presente, pero lo planteaba como posibilidad hacia adelante, pero pensando no en la inmigración de mayor población alemana a Guatemala. Y en ese sentido, nuevamente vuelve a plantear que digamos, su apreciación se circunscribe más dentro de esta idea que ella propone de esta política de postergación. No sé si alguien quiere añadir algo. Bueno, no sé si hay, Carolina, ¿hay alguien más que quisiera formular alguna pregunta? No, no hay más manitos arriba. Bueno, muchísimas gracias, Julius. Gracias a ustedes. Por acompañarnos en este diálogo. Sin duda es tan enriquecedor, motiva mucho seguir dialogando al respecto. Y nada, agradecerte nuevamente, al igual que a Consuelo, a Claudio y por supuesto a Carolina, que nos ha ido acompañando en esta charla. Solo recordar que este es parte de un ciclo de charlas. La próxima charla es el miércoles 22 de septiembre. Estará con nosotros Gonzalo Sánchez. Gonzalo Sánchez es historiador, sociólogo, que trabajó sobre la violencia en Guatemala, estoy guatemalteado, en Colombia. Entonces será igual valiosa esa charla que tengamos con Gonzalo. Y muchas gracias, Julie, por estar con nosotros. Claudio, Consuelo, Ponciano, por la invitación y todos. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta primera charla. Hasta la próxima. Adiós, Gracias, Ponciano. chao. Adiós, Jolie. Chao. Chao. Bye. Gracias, Ponciano. Salió todo bien. Uy. Con todo lo que hemos estado en estos días. Ya. Pero Pero salió oye, bien. sí, o sea, estuvo muy bien, es decir, y claro, hay una complejidad que sin una traducción